¿Puede el hambre pasar de moda? Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y esta es mi video reseña, mi comentario sobre un artista del hambre de Franz Kafka. Publicado por primera vez en una revista en 1922, este cuento de Kafka narra la historia del protagonista, quien dedicó toda su vida al espectáculo itinerante de no comer nada, exponerse al público sin comer nada durante largos periodos de tiempo. Así es como podemos decir que esta historia, muy a grandes rasgos, está dividida en tres momentos importantes. El primero sería las agrias mieles de la fama. El segundo momento sería cuando pierde el gusto del público. Y el tercer momento, cuando sucede su amarga llegada al circo. Pero vayamos por partes. Fiel a su estilo, Kafka retoma una figura que escuchó por ahí de los ayunadores que existieron históricamente, principalmente en Europa y en Estados Unidos, pero que cuando Kafka los descubre por alguna nota del periódico, ya eran cosa del pasado. Los ayunadores, cuando Kafka escribe este cuento, eran una curiosidad que había quedado tiempo atrás y nada más. Otras novedades, otros espectáculos estaban llegando al mundo, pero Kafka lo retoma para su cuento. Este cuento entonces comienza con las mieles de la fama, mieles que son agrias para el protagonista. Los gestos que hay que rescatar de aquí es que, por supuesto, eran los tiempos de fama. Entonces, en los pueblos que visitaba la caravana del artista del hambre, la gente se atiborraba y se quedaban contemplando a este hombre dedicado al ayuno por días, semanas, meses. Y dentro de los gestos importantes es que algunos pescadores o carniceros se convocaban a sí mismos porque desconfiaban y se convocaban para vigilar al artista del hambre, velar junto a su jaula para vigilar que no se comiera algún pan a escondidas o que hiciera alguna trampa por aquí o por allá. El artista del hambre solamente se dedicaba a tomar agua de vez en cuando y a veces meditar, a veces intercambiar palabras con algunos que le cayeran bien, y dentro de esos, muchas veces a sus mejores vigilantes, quizás a los más rotundamente desconfiados, les regalaba de su bolsillo al día siguiente el desayuno. Esta parte, este gesto del ayunador regalando desayunos, me hace pensar en aquello bíblico de poner la otra mejilla, me hace pensar en eso de los que menos tienen son los que más dan. Por ahí hay algo que puede rascarse en este cuento al respecto, en esta primera parte, en las mieles agrias del protagonista. Otra cuestión, otro gesto que al protagonista también le causaba un poco de comezón, era que el empresario con el que había hecho la mancuerna para su caravana de este espectáculo, mostraba al final de los 40 días el límite máximo de ayuno, mostraba unas fotos del día 1, del día 0, para que la gente en el momento de la liberación del ayuno notara la diferencia de cómo le había costado, de cómo había sufrido tantos días, tantas semanas sin comer al protagonista. El protagonista veía este gesto de la fotografía como incluso una grosería, porque él realmente estaba comprometido con su arte. Estaba tan comprometido que mostrar una imagen suya del principio y el final no significaba nada, pero bueno, en esta primera parte entonces tenemos las mieles agrias del protagonista, porque efectivamente gozaba de las multitudes, pero tenía esos gestos paradójicos y muy reveladores, donde finalmente lo dice es en esta primera parte, y es lo que se llevará durante toda su vida: él es el único testigo de que auténticamente su ayuno es absoluto. Nadie, ni siquiera el empresario, ni todos los pescadores de los pueblos, nadie, únicamente una persona no podía cubrir todas las horas de ayuno. Solamente él era su más grande testigo.
Pasamos entonces a la segunda parte, que es cuando está perdiendo poco a poco el gusto del público. En esta segunda parte es el declive. Es el momento en el cual poco a poco no se sabe por qué exactamente, pero la gente, el público empieza a perder el interés en el espectáculo del ayunador. Y como último gesto, como patada de ahogado, él, con el empresario que bien que mal ha sido su fiel acompañante en todas estas caravanas en los pueblos, deciden montar una última gira, el último intento del ayunador por encantar una vez más al público. Como ustedes pueden imaginar, va fatal esta última gira. Y ante las grandes pérdidas efectivas, económicas y de ánimos, decide romper relaciones con el empresario y dejarlo, para pasar a la última parte del cuento, que es su amarga llegada al circo. Su amarga llegada al circo es amarga primero porque lo reciben y no le interesa, realmente nunca le interesó, la cuestión de cuánto le van a pagar. Solo acepta y ya. Es el único lugar donde va a poder estar ejerciendo todavía su arte, a pesar de que ya esté todo maltrecho el recibimiento del público. Y también es amargo porque lo ponen junto a los establos de los animales. Este hecho que esté junto a los establos de los animales hace que se vuelva solamente una atracción de momentos, de minutos, por personas que no pueden alcanzar a ver a los animales porque hay muchísima gente rodeando los establos, y entonces voltean a un lado y ven al artista del hambre metido en su jaula y no entienden bien de qué se trata porque ya no es el hit del momento. También habrá algunos adultos, padres de familia, que junto a sus niños les expliquen que eso que están viendo era, pues eso, un espectáculo de otros tiempos, una novedad que ya dejó de ser relevante. Poco a poco se verá muy rotundamente que deja de ser atractivo al público un ayunador, pero él seguirá ayunando. Lo más significativo, incluso gráficamente, es que los carteles que anunciaban su espectáculo alrededor de su jaula van perdiendo color, se descarapelan, se van cayendo. El tablero que en sus buenos tiempos marcaba puntualmente los días que llevaba de ayuno, dejó de ser actualizado. Nadie ponía la tiza y el número que llevaba. Y pues solo después habrá algún curioso que voltee hacia el tablero, entienda que esto era una atracción, pero que piense de nuevo, otra vez, que es un engaño, que es una farsa, que es una mentira, y que siga su camino para ver a los animales. Sucede entonces el momento más duro, donde sabemos por qué, más que solamente la tenacidad, más que solamente una rotunda convicción, de nuevo, como en el cuento La Condena, y también muy parecido, aunque diferente en su muy particular estilo, como en La Metamorfosis, en este cuento el protagonista está irresolublemente destinado al ayuno. Y dice, porque estoy obligado a ayunar, no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué no puedes hacer otra cosa?, pregunta el guardia. Porque, dijo el ayunador, levantó un poco la cabeza y habló con los labios ligeramente fruncidos, como para dar un beso junto al oído del guarda, para que no se escapase nada. Porque yo no he podido encontrar una comida que me guste. Si la hubiera encontrado, créeme, no habría tenido el más mínimo miramiento y me habría puesto morado como tú y todos. Nos dice el cuento que estas fueron sus últimas palabras. Y el cuento sustituye, al final, en la jaula, al ayunador por una pantera totalmente llena de vida, totalmente llena de hambre, que tiene metida en alguna parte entre los dientes la esperanza de estar viva.
Llegamos a este punto y volvemos a preguntar, ¿puede el hambre pasar de moda? En este cuento de Kafka sí, pero también día con día, si uno se pone a pensar, el hambre, por más que se recuerde que hay gente que la está sufriendo, que se publiquen reportajes, ensayos, como el increíblemente contundente de Martín Caparrós, El hambre, por más que sepamos que el hambre es una realidad obligada, en este cuento y en el mundo allá afuera, el hambre pasa de moda como cualquier otra notificación en las redes sociales, como cualquier otra noticia en los titulares de los periódicos digitales principalmente ahora. Y no solo hay que pensar que pase de moda el hambre en el mundo, porque eso ya lo saben ustedes, no tengo que decírselos. Que lo olvidemos es el ejemplo de eso, y que ahora se los diga también. Pero mi punto, y en el caso específicamente de un artista del hambre, quizás nos revela al final el cuento. Si hubiese habido una comida que le gustara, que lo apasionara, estaríamos hablando probablemente de la historia de un artista de la comida, ¿no? Un chef, un cocinero, un apasionado recreador de los sabores. Sería Ratatouille, por ejemplo. Pero no, no es el caso. Esta no es la historia de Remy, una ratita con un olfato exquisito para describir y crear combinaciones de sabores en la cocina francesa. No, con Kafka estamos frente a un artista que estaba condenado a no disfrutar lo único en lo que era bueno. Y sale otra discusión, pensar de nuevo en las personas que son buenas para algo, pero que no les apasiona, no les gusta. Y personas que les encanta algo totalmente, pero que son francamente malas al ejecutarlas, al buscar vivir de eso y dejar toda su pasión en ello. Este cuento, una vez más, con Kafka, nos deja con todas estas posibles reflexiones. ¿Con qué nos vamos después de un artista del hambre? No lo sé. Quizás hambre de más, quizás pensar que no eres tú cuando tienes hambre. Muchos eslogans de sneakers. Tómenlo como ustedes quieran y pues procuren, si algo les apasiona, no dejarlo. Y si algo pues no les gusta pero son buenos en ello, algún equilibrio, qué sé yo. Lean a Kafka. Lean a un artista del hambre. Aquí abajo les dejo más reseñas de lo que llevo de su obra. También aquí arribita. Esto es más o menos literatura. Y nos vemos en un muy próximo video. Bye bye.